Bueno, en esta presentación únicamente va a ser para explicar qué es un ACL. Primero les hice una presentación pequeña, la cual la subiré en un rato más en el Dropbox, pero es para que quede claro qué es una ACL, cómo es su estructura y cómo la vamos a aplicar. Entonces, las cosas importantes que debemos de saber en una ACL es que primero es una lista de instrucciones. Claramente dice que es secuencial. ¿Qué significa esto? Que la primera instrucción que aparece va a ser la primera que se tome en cuenta. Después se toma la segunda, después la tercera, etcétera, ¿no? ¿Qué es una CL? Una CL, hagan de cuenta que es como el policía que se encuentra en la entrada de nuestro edificio, de nuestra empresa, de nuestra oficina, de nuestro acceso a donde se encuentra todo nuestro equipo de laboratorio práctico o del área de TIC, etcétera, ¿no? Entonces, este policía lo que hace es seguir órdenes, ¿no? Por ejemplo, no puedes pasar a esta área restringida si no traes contigo un gafet, ¿ok? Pero si eres el gerente, puedes pasar. Entonces, esta lista de instrucciones secuencial eh, va a indicarle al router cuál paquete va a dejar pasar o cuál paquete va a denegar. En mi mismo ejemplo, ¿no? Si el policía va a decidir si le permite el acceso al empleado o no se lo permite. Pero si es el empleado gerente, se lo permite. Si es el empleado mantenimiento, se lo deniega, ¿no? Entonces, esas instrucciones son importantes, el orden en el que las vamos colocando, porque primero se coloca primero se realiza la primera instrucción y después se atiende la segunda, ¿no? Se leen de esa misma forma, de forma secuencial, son configuradas tan pronto como le van llegando a quién, al router. Soportan todos los protocolos de ruteo, todos los dinámicos y el estático. Cada protocolo de ruteo puede tener una ACL diferente por cada interfaz que tenga el router. ¿Por qué esto? Porque en algunas ocasiones podemos tener, ustedes lo pudieron haber visto en su proactividad 2 de la unidad 2, que por un lado un router estaba configurado hacia Friend Relay y por otro lado en otra interfaz estaba configurado con PPP, ¿no? Eso es que hablando de protocolos WAN. Lo mismo sucede con el ruteo. Por el lado de Friend Relay pudimos haber configurado EIGRP y por el lado de PPP pudimos haber configurado OSPF. Entonces, es aquí, las ACL se colocan en diferentes interfaces. Ok, las ACL por default se consideran salientes. Ahora explico este concepto de salientes. Y al final de esta lista de instrucciones secuencial, al final, aunque yo no lo coloque, ya está implícito denegar todos los paquetes al final. Y eso se hace con el comando deni-any. Tenemos tres tipos de paquetes: el estándar, el extendido y el nombrado. Entonces tenemos ACLs de cada una de ellas. La nombrada es una ACL que puede ser o estándar o extendida. Voy a explicar qué es una ACL estándar. Bueno, una ACL estándar tiene las siguientes características. Primero, toda ACL va a tener un número autónomo, que es su ID que la identifica. Ese número autónomo, para el caso de la ACL estándar, se encuentra en el rango del 1 al 99. ¿Qué significa esto? Que yo puedo crear la CL1 o la CL2 o la 3 hasta llegar a la CL99. ¿Qué filtra? Si yo coloco una CL en el router, lo que va a filtrar es solamente direcciones origen. Entonces, si yo digo que Juan se le pueda permitir el acceso para acceder a la computadora Janet, entonces, si yo estuviera creando una CL estándar,
dice que solamente filtra orígenes. Entonces, ¿qué IP tendría yo que poner? La del origen, que en este caso es Juan. Mm, ok, este tipo de ACLs se aplican. ¿Qué significa eso de se aplican? Que cuando yo la voy a configurar, la debo de colocar para que funcione en una interfaz. Significa esto. Este es mi router donde se encuentra, donde voy a colocar a mi policía. Entonces, el router va a ser el edificio y al policía lo tengo que colocar. En este caso, este edificio tiene dos puertas, que es la interfaz. Entonces, tengo que decidir dónde coloco al policía, en esta puerta o en esta puerta. Entonces, eso significa aplicar. Entonces, una CL estándar se aplica lo más cercano al destino. Entonces, para este mismo ejemplo, donde nos dicen que Juan se le pueda permitir el acceso a Janet, Juan es el origen, Janet es el destino. ¿Dónde voy a colocar a mi policía? Nos dice lo más cercano al destino. Lo tendría que colocar, el destino es Janet. Pues voy a buscar la interfaz más cercana a Janet. La interfaz más cercana a Janet es la interfaz E0. Entonces, aquí es el lugar donde voy a colocar la ACL o donde voy a aplicar la ACL. Esas son las características que debe de tener una ACL estándar. Una ACL extendida. Su sistema autónomo o su ID que la va a identificar ahora es el del rango entre el 100 al 199. Así que puedo crear la 100, la 101, la 102, etcétera, y hasta la 199. A diferencia de la extendida, a diferencia del estándar, perdón, ahora la extendida va a filtrar en base a lo siguiente. Puede filtrar dirección origen, puede filtrar por dirección destino, por protocolo, por número de puerto. Entonces, continuando en el mismo ejemplo, ahora digo que Juan pueda acceder o se le permite el acceso para llegar a la computadora Janet. ¿Quién es el origen? La IP de Juan. ¿Quién es el destino? La IP de Janet. Y si yo digo ahora todavía más, sí, Juan puede llegar a Janet, pero específicamente puede llegar siempre y cuando le haga a Janet un telnet. Eso ya sería el, el, el protocolo, ¿no? Pero este protocolo le tenemos que indicar exactamente de qué puerto estamos hablando. Entonces yo puedo decir que el origen Juan se le pueda permitir el acceso al destino Janet. El tipo de paquete que va a pasar es un tipo de paquete IP y el número de puerto específico va a ser, le voy a permitir un paquete IP siempre y cuando ese paquete IP sea el paquete Telnet. ¿Ok? ¿Cómo se aplican? ¿Dónde coloco al policía? Nuevamente, ahora dice, se aplican lo más cercano al origen. Juan es el origen. Lo más cercano al origen es la interfaz es 0. ¿Qué significa eso? Que el lugar, primeramente, el lugar donde voy a colocar o configurar la CL, para este ejemplo, es en el router 1. Y donde voy a colocar al policía de las dos puertas que tiene va a ser en Ethernet 0. Bien, estas ACLs extendidas nos dice que vamos a poner un puerto y un número de puerto, perdón, un protocolo y un número de puerto. Ok, ¿qué protocolo y qué número de puerto? El que necesitemos. Todo el tipo de paquete es IP, pero recuerden que tiene dos tipos. Los que son orientados a la conexión, los protocolos que son orientados a la conexión y los protocolos que son orientados a la no conexión o sin conexión. Entonces yo podría decirle, quiero que me permitas el tráfico de paquetes IP, pero específicamente FTP. Entonces le tendríamos que colocar el puerto. Ok. Para colocar el puerto vamos a necesitar hacer uso de operadores. Yo podría decir, quiero que todos los paquetes IP que sean iguales a 21 se les permita el paso. ¿Cómo diría yo eso? Pues necesitaría decir el protocolo y el número de puerto. Pero para decir el número de puerto tengo que decir que sea exactamente igual. Para decir igual tenemos los operadores.
el operador va a ser EQ. Entonces, cuando decimos EQ, significa igual. Entonces digo, cuando IP sea igual exactamente a 21. Entonces, ¿qué significa? Que se fue del lado de TCP y específicamente 21 es un flujo por FTP. Tenemos protocolos especiales, ustedes saben. El protocolo ICMP, que es con el que yo hago un ping, por ejemplo, es un protocolo especial que en lugar de traer un puerto, este tiene un comando que es echo replay. Tenemos otro protocolo que trabaja para ICMP, que es el traceroutes. El traceroutes es un protocolo que no vamos a utilizar en esos momentos, pero es un protocolo que lo que hace es trazar la ruta del paquete. Si yo le estoy diciendo que va a ir de Juan a Janet, pues me va a ir mandando, ok, va a ser un brinco, va a pasar por R2, entonces va a pasar por R3. Y eso es lo que me indica el traceroute. Ok, entonces una ACL extendida utiliza los operadores y utiliza a los puertos. Y por último tenemos a las nombradas. Las ACL nombradas quedamos que pueden ser de dos tipos, nombradas estándar o nombradas extendidas. Entonces, ¿qué hace una ACL nombrada? En principio, no son compatibles con cualquier sistema operativo o con cualquier iOS antes del 11.2, de la versión 11.2. Y otra cosa importante es que no puede repetirse el mismo nombre en múltiples ACLs. ¿Cómo la creamos? Tenemos una ACL estándar. El comando es access list, número autónomo, en cuál rango estaría. Si es una ACL estándar, está entre el 1 y el 99. Entonces es número autónomo, el tipo de qué es lo que voy a hacer con esa ACL, le voy a permitir el paso, se lo voy a denegar. Tenemos dos opciones, si pongo permit, se lo permito y deny o denies para denegárselo. Y recuerden, una ACL estándar filtra por dirección origen, entonces voy a colocar la dirección origen. Esta dirección origen puede ser un nombre de una red, de una subred, de un host o de un rango. Y a continuación la wildcard. Más adelante les voy a explicar cómo funciona el wildcard. En una CL extendida tenemos igual access list, el número de sistema autónomo, que ya quedamos que es entre el 100 y el 199. ¿Qué voy a hacer con ese paquete? ¿Le permito el acceso? ¿Le deniego el paquete? El acceso. Después tenemos el tipo de protocolo. Continuamos con la dirección origen, que puede ser una red, una subred, un host, etc. La dirección wildcard origen, la dirección destino y la wildcard destino. Esta es la estructura. Bien, ahora vamos a hablar de este valor que es la máscara de wildcard. La máscara de wildcard tenemos 5 tipos y las vamos a ir creando. Tenemos el caso para cuando son hosts específicos. ¿Qué es un host específico? Cuando yo le estoy diciendo, en este caso, Juan quiere llegar a Janet. Juan como tal es un usuario. Entonces, ese usuario tiene una IP de host, de host final. Vamos a hacer un ejemplo. Para este ejemplo tenemos al host final 192.168.150.50. Entonces, una wildcard para un host por default ya es establecida y la realizamos a través de la IP 0.0.0.0. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero hablar del host que tengo aquí, su wildcard va a ser 0000, que va a ser lo equivalente a colocar la palabra como tal host. Ambas hacen lo mismo. Ahorita lo veremos en un ejemplo. Tenemos el caso de para crear una wildcard cuando estamos hablando ahora de una subred. Aquí el nombre de la red es la 192.168.50.0, diagonal 24. A ver, aquí tengo un error. Diagonal 24 significa 255, 255, punto 0. Aquí me equivoqué, es punto 0. El diagonal 24. Ok, ¿cómo saco su wildcard?
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una resta. Voy a restar 255, 255, 255. Le voy a restar a esta IP, que es una IP de broadcast completa, le voy a restar la máscara de subred. Entonces esta máscara de subred es 255, 255, 255, 0. La resto a 255, le quito 255, nos da 0, nos da 0, nos da 0. A 255 le quito 0, me queda 255. Este es el resultado de la Wilcar. El tercer caso es cuando yo lo que quiero es denegar el acceso a un rango de IPs específicas, porque supongamos que pertenecen a un departamento, el departamento contabilidad, que son la IP 192, 168, 16.0 hasta la 127, a todo ese departamento de contabilidad no le quiero permitir el acceso a un servidor específico o le quiero permitir el acceso a un servidor específico. Entonces, como digo muchos al mismo tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo creo esa Wilcar? Vamos a colocar la IP del rango mayor. La mayor es 192, 168, 16, 127. Y le voy a restar el rango menor. El rango menor es 192, 168, 16.0. Restamos. A 192 le quedamos 192, 0. Nos queda 0. 168 menos 168, 16 menos 16, 0. Y a 27 le quitamos 0, nos queda 127, perdón. La Wilcar quedaría entonces 0, 0, 0, 127. Otro ejemplo, tenemos el rango de la 172.250.16.32 hasta el rango, ahora es diferente, vean los 172, 250, 31.63. ¿Qué hacemos? Al rango mayor lo colocamos, le restamos el rango menor. Entonces a 172 le quitamos 172, 0. A 250 le quitamos 250, 0. A 31 le quitamos 16, 15. A 63 le quitamos 32, 31. Entonces, ¿cuál es mi Wilcar? 0, 0, 15, 31. Mi cuarto paso. El cuarto paso es cuando yo digo cualquier IP. No quiero saber cuál, pero cualquier IP puede llegar al servidor de impresión o cualquier IP puede llegar al servidor DNS, al servidor que se les ocurra. ¿Cómo digo cualquier IP? Cualquier IP ya es un valor que ya es establecido y se establece con el 0.0.0.0.0 con respecto a una IP. Esto es cualquiera. Cualquiera, no lo confundamos con la Wilcar de host. Estoy hablando ahora de IP, no de host, no de Wilcar todavía. Entonces, mi cualquiera es este, que es lo que yo hago cuando hago una ruta por default para la salida a Internet. Entonces, cualquier IP me está representando por 0000. Entonces, una Wilcar para cualquiera está compuesta por una máscara de 255, 255, 255, 255, que va a ser lo equivalente a la palabra any. ¿Ok? Y son todas las Wilcar. Ok, entonces siendo más específicos con la estructura de una CL, vamos a ver un estándar. Una vez ahora ya platicado sobre la Wilcar. Ok, entonces, ¿qué dice esta CL? Dice Access List. Hacer una lista de acceso. ¿Qué número voy a hacer? El número autónomo es 1. ¿Qué voy a restringir? Voy a permitir el acceso a quién. Es un estándar. Entonces me voy a permitir el acceso a una dirección origen. Esa dirección origen es la 192.168.90.36. ¿Cuál es la Wilcar? Ok, como este es un host, la Wilcar es la 0000. ¿Qué otra opción tengo? Lo mismo, pongo exactamente lo mismo. Esta CL la puedo hacer de dos formas, así como la vemos. Y lo mismo, pero en lugar de 0000, le colocamos la palabra any. Y haría exactamente lo mismo. El siguiente ejemplo ahora es para una ACL extendida. ¿Cómo va? Decimos Access List, número autónomo. Ya dijimos sobre el rango, cualquiera del rango, tengo la 125. ¿Qué es lo que le voy a restringir? Este policía, ¿qué va a hacer? Ok, le va a permitir el acceso. Y ahora, ¿qué tipo de paquete le va a permitir el acceso? Ok, un paquete IP.
Un paquete IP es mucho, ¿no? Entran los TCP, los que pertenecen a TCP y los que pertenecen a UDP. Entonces, ¿qué va a permitir? A la dirección origen, que es la 192.168.90.36, es una dirección de origen, es un host, tengo que hacerle su wildcard origen, es una wildcard de host, va a permitir que pueda llegar a la dirección destino. ¿Cuál dirección destino? La 192.168.63.12. Y colocamos la wildcard destino. Como es un host, el tipo de wildcard que le corresponde es la 000. ¿De qué otra forma puedo hacer esto? Lo mismo, solo que en lugar de 000 en el origen y en el destino wildcard, podríamos colocar la palabra host. ¿En dónde se coloca? Lo voy a hacer. Esta misma quedaría igual. La diferencia está que ya no estaría 0000 ni 000 así como wildcard, origen y destino. Ahora, antes de la dirección origen, coloco la palabra reservada host. Antes de la dirección destino, coloco la palabra reservada host. Y cualquiera de las dos es correcta. Las dos listas de acceso me dicen lo mismo. Si yo la leo, dices, la Access List 125 va a permitir el acceso de paquetes IP al host origen 192.168.90.36, poder llegar al host destino 192.168.63.12. Ambas hacen lo mismo. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo es ahora. Access List, sistema, número de autónomo, en este caso es 178. ¿Qué voy a restringir? Ahora le voy a denegar el acceso. ¿A quién le voy a denegar el acceso? Ahora vemos. Pero primero decimos, quiero denegar el acceso, ¿qué tipo? Ahora solamente quiero denegar acceso de tipo TCP. ¿A quién se lo voy a denegar? Ok, voy a denegar que el host 192.168.90.36 no pueda llegar al host. Perdón, voy a subir un poquito esto para que lo puedan ver. Pueda llegar al host 192.168.63.12. Pero el tipo de paquete al que estoy restringiéndole el acceso es tipo de paquetes TCP. Entonces le voy a decir el operador, ok, siempre y cuando TCP sea igual, quedamos que Q era igual a 23. Entonces, ¿qué hace esta CL? Esta CL, en pocas palabras, le deniega a esta computadora llegar a esta computadora vía Telnet. Ok, esta pequeña presentación se las he subido. Espero para ustedes sea de utilidad y